¿Sabías este dato histórico? Los persas fueron un antiguo pueblo del Medio Oriente que vivió en lo que hoy en día es el oeste de Irán. Formaron uno de los imperios más grandes y poderosos de la antigüedad. El imperio aqueménida fue el primer gran imperio persa, fundado en 550 a.C. por Ciro el Grande. Conquistaron Mesopotamia, Afganistán, Egipto, y partes de India e incluso Grecia. Sus reyes más famosos fueron Ciro el Grande, Darío I, y Jerjes I. Tuvieron su capital en ciudades como Pasargada, Susa y Persépolis. El imperio aqueménida fue el imperio persa más grande y poderoso en la antigüedad. Ciro el Grande derrotó al imperio neobabilónico en el 539 a.C., conquistando la ciudad de Babilonia. Esto le permitió tomar el control de un gran territorio que incluía Mesopotamia, Siria y Judea. Expandió rápidamente el territorio persa. Para su muerte en el 530 a.C., el imperio se extendía desde Egipto hasta el río Indo. Cambises II, hijo de Ciro, conquistó Egipto en el 525 a.C. Luego intentó conquistar Nubia, pero fracasó. Una rebelión en Persia obligó a Cambises a regresar. Se dice que murió antes de llegar, dejando el trono a un usurpador llamado Esmerdis. Sin embargo, este fue derrocado poco después por Darío I. Darío I fue el mayor organizador y consolidador del imperio. Lo dividió en 20 provincias tributarias, construyó nuevas rutas y promovió el comercio. Trasladó la capital a Susa y luego a Persépolis. Las guerras médicas del 499 a.C. enfrentaron a los persas contra los griegos. Fueron derrotados por los griegos en la Segunda Guerra Médica, poniendo fin a sus ambiciones de conquistar Grecia. Jerjes I sucedió a Darío I y reinó de 486 a.C. a 465 a.C. Es recordado por haber construido un gran puente de barcazas para cruzar el Helesponto durante la Segunda Guerra Médica. Después de Alejandro Magno conquistara al imperio aqueménida en el 330 a.C. e introdujera la cultura y el lenguaje griego, el próximo gran imperio fue el Imperio Parto. Gobernaron grandes extensiones de territorio entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Desde su capital Ctesifonte. Surge tras el colapso del imperio seleucida en Persia. Los partos eran una tribu nómada que habitaba el este de Irán. Aprovecharon la debilidad seleucida para independizarse e ir conquistando los territorios en torno al mar Caspio. Bajo el rey Mitrídates I logran una gran expansión territorial. Para el 100 a.C. El imperio parto se extendía desde el Éufrates hasta India e incluso regiones de Arabia. Tuvieron gran rivalidad y enfrentamientos con el imperio romano, contra quienes disputaban el control de Mesopotamia y Armenia. Lograron derrotar y dar muerte al emperador romano Craso en la batalla de Carrae del año 53 a.C. Su sociedad estaba muy influida por la cultura griega helenística. No obstante, administraron el imperio según la tradición persa, con sátrapas y manteniendo el idioma persa, el zoroastrismo y costumbres como la monarquía. Ctesifonte fue la mayor ciudad y centro político del imperio. Tenían también otras ciudades importantes, Seleucia, Ecbatana y Atra. Destacaron en el comercio de la ruta de la seda con China. Finalmente fueron derrotados y conquistados por el imperio sasánida alrededor del año 224 después de Cristo, pero dejaron un importante legado en la cultura y la historia de Irán. El imperio sasánida surgió en el siglo III después de Cristo y se convirtió en una fuerza dominante del cercano Oriente contra el imperio romano de Oriente. Gobernaron hasta la invasión musulmana en el siglo VII después de Cristo. Su capital fue Ctesifonte y la influencia del zoroastrismo creció durante esta época. El imperio sasánida fue la última gran potencia persa antes de la conquista musulmana. Surgió en el año 224 después de Cristo cuando el rey Ardacher derrocó al último rey parto y se proclamó Sansa, rey de reyes, de una nueva dinastía persa, los sasánidas. Lograron restablecer la identidad cultural persa. Promovieron el idioma pahlavi, restauraron el zoroastrismo como religión oficial, y retomaron tradiciones como la monarquía de origen divino. Tuvieron su capital en Ctesifonte, una próspera ciudad cosmopolita. Otras ciudades importantes eran Susa, Gundezapur y Zaristán. Llegaron a tener un imperio que iba desde el Éufrates hasta el río Indo. Bajo el reinado de Cosroes I,
531 a 579 después de Cristo, el imperio alcanzó su máximo esplendor territorial y cultural. Derrotó a los bizantinos, conquistó Egipto y se expandió hacia el este. Hubo grandes avances en áreas como filosofía, medicina, literatura. Los sasánidas mantuvieron intensas guerras contra el imperio bizantino durante siglos, disputándose regiones como Siria, Egipto, Armenia. Finalmente fueron desgastados por estos conflictos. En el siglo VII los musulmanes emergieron desde Arabia y conquistaron el imperio sasánida, derrotando a su último rey Yasser III en el 651 después de Cristo. Esto marcó el fin de la era persa zoroastriana. El zoroastrismo fue la religión más influyente de los antiguos persas durante muchos siglos. Fue fundada por el profeta Zoroastro en el siglo VI a.C. Zoroastro recibió visiones y revelaciones de una deidad llamada Ahura Mazda, el Dios supremo creador. Es una religión monoteísta. Predica la existencia de un único Dios inmaterial, eterno y todopoderoso. Ahura Mazda simboliza todo lo bueno, es el responsable de la creación del mundo y de la rectitud y el orden cósmico. Enseña que el mundo es un campo de batalla cósmico entre el bien y el mal. Ahura Mazda está en conflicto con Angra Mainyu, representante de la maldad, la mentira y la destrucción. Cada persona debe elegir entre seguir el bien o el mal. El fuego es fundamental y se le rinde culto, pues simboliza la verdad y la sabiduría divina. En sus templos mantienen un fuego perpetuo y hay ritos de purificación usando fuego. Otras prácticas importantes son los rituales de sacrificio y ofrendas hacia Ahura Mazda y los espíritus benévolos llamados yasatas. También tienen un calendario anual de festivales religiosos basados en las estaciones. El zoroastrismo tuvo auge durante el imperio aqueménida y luego con los sasánidas, quienes lo elevaron a religión oficial del Estado. Perduró hasta la conquista musulmana en el siglo VII después de Cristo. Hoy en día es practicado por unas 200.000 personas, principalmente en India e Irán. En cuanto a cultura, destacaron por el patrocinio de las artes y la ciencia durante los imperios aqueménida y sasánida. Hicieron grandes avances en ingeniería, literatura, matemáticas y astronomía. También conectaron Oriente con Occidente mediante una amplia red de rutas comerciales conocida como la Ruta de la Seda. En ingeniería, construyeron grandiosas obras públicas como carreteras, puentes, sistemas de irrigación y canalización. El puente sobre el río Bósforo de Darío I era considerado una maravilla. Hicieron complejos sistemas de almacenamiento de agua como acueductos, túneles, cisternas, pozos, conductos subterráneos llamados canats. Tuvieron sofisticadas técnicas de construcción usando ladrillos, piedra tallada, madera y materiales locales. Sus palacios eran obras maestras de la ingeniería. En literatura, crearon la primera epopeya conocida de la historia, el poema de Gilgamesh, que narra las hazañas del rey sumerio Gilgamesh con prosa y verso. Desarrollaron un estilo propio en sus inscripciones reales, que relatan en detalle la genealogía y conquistas de cada rey con un lenguaje grandilocuente. En matemáticas y astronomía, elaboraron un calendario solar de 365 días con precisiones bastante exactas para su época. Describieron con gran detalle el movimiento de los cuerpos celestes y fenómenos como eclipses lunares y solares. Usaron geometría para medir tierras y un sistema numérico en base 60 heredado de los sumerios babilónicos. Y efectivamente, su ubicación privilegiada conectando Asia, Europa y África les permitió construir la Ruta de la Seda, una amplísima red comercial por donde circulaban todo tipo de bienes e ideas.